Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de personajes bíblicos. Hemos estado viendo personajes, ¿verdad? En la clase anterior como Adán y como Eva, ¿verdad? De los cuales solo se habla un poco, ¿verdad? Acerca de ellos en toda la Biblia, ¿verdad? No es que haya libros completos para ellos, sino que son porciones nada más de la Biblia. Ahora vamos a continuar viendo otro personaje, siempre del Antiguo Testamento, y es Noé. Noé, ¿qué significa? Noé significa alivio, significa descanso y significa tranquilidad. Hablamos de Noé desde Génesis 5:9 hasta el capítulo 7 y 24 del libro de Génesis. Noé era hijo de Lamec. Lamec es descendiente de Set. Set, recuérdense que era el tercer hijo, ¿verdad? Que se menciona el nombre en la Biblia de Adán y Eva. Luego dice que no se habla de Noé hasta que él llegó a cumplir 500 años. Sus hijos son Sem, Cam y Jafet. Luego de eso se considera que, según los textos sagrados, dice que Noé fue el 10º y último de los patriarcas antediluvianos. Y su vida y obra nada más se menciona en el libro de Génesis. Vamos a tener un estudio panorámico del contexto bíblico, de lo que es el momento y la circunstancia que estaba viviendo Noé. En Génesis 6, del 5 al 7, tenemos 3 puntos que resaltan en estos versículos. Y uno de ellos es que Dios observó el desarrollo de la vida de los seres humanos y vio que la maldad del hombre, dice que era mucha, y que su vida no iba conforme a sus mandamientos. Creo que si Dios volviera a hacer eso, creo que encontraría casi lo mismo o quizás en peores condiciones en este mundo en el cual estamos viviendo. Pero él en ese tiempo encontró que la maldad del hombre era demasiado. El punto 2 dice, en vista de la ausencia de toda esperanza de mejora, Dios se lamenta de haber hecho al hombre y siente un profundo pesar. Por primera vez se menciona en la Biblia, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Luego dice, ya que el propósito de Dios para la creación se había corrompido, Dios toma la decisión de acabar con los seres que Él había creado. Creo que no fue fácil para Dios tomar esa decisión, pero como se menciona en estos versículos, ¿verdad? La maldad del hombre era demasiado. Dios había quizás dado como una oportunidad a la larga, se podría decir así, para los seres humanos, pero él se dio cuenta de que no se iba a poder. Entonces lo que él tenía que hacer era acabar, dice acá, con los seres que él había creado. Otro de los puntos es que Noé era un hombre justo y cabal. Eso lo vemos en Génesis 6, en el 8 y el 9. En el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y estas son las generaciones de Noé. Y mencionan unas características en Génesis 6, 9, donde dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De verdad que son características muy importantes en la vida de Noé, de las cuales podemos aprender. Yo creo que si nos quedáramos nada más con este versículo acerca de Noé, nos dice mucho, ¿verdad? Y creo que es algo por lo que nosotros tenemos que velar como hijos de Dios, porque porque la gente vea que nosotros somos personas justas, rectas, que somos personas que caminamos con Dios. Definitivamente que no es una tarea fácil, para Noé no lo fue. Estaba en medio de un mundo sumamente pecaminoso, pero Noé halló gracia delante de Dios porque él intentaba hacer las cosas bien. Si seguimos leyendo acá en su separata, dice, el padre de Noé esperaba que la tierra recibiera alivio a través de su hijo Noé. ¿Se recuerdan ustedes que en la primera clase mencionábamos que a veces se le ponían nombres de acuerdo a lo que Dios iba a hacer con la vida de esa persona, en cómo Dios iba a usar la vida de esa persona? El papá de Noé, creería yo, que por revelación de Dios, ¿verdad? No lo dice la Biblia exactamente, pero
En realidad, si Noé significa alivio, descanso y tranquilidad, eso es lo que vino a dar. A pesar de las circunstancias, de todo lo que se dio en ese momento, que vamos a ir viendo. Dice 3 cualidades de Noé que le hacían merecedor de la gracia, porque él dice que tenía la gracia de Dios. Dice que era un hombre justo, obediente a los mandamientos de Dios, era íntegro, es decir, cabal. Yo sé que ya han escuchado esa expresión ustedes. A pesar de toda la violencia y corrupción que existía, ningún mal se podía encontrar en Noé. Y la número 3, la característica número 3, dice que caminaba con Dios. Es decir, que es obediente. Eso lo vemos en el 6:9, en el que ya estuvimos leyendo. Dice que Pedro lo designa a Noé como el pregonero de la justicia en 2 de Pedro 2:5, como justo, íntegro y que caminaba con Dios. Eso hacía Pedro, ¿verdad? Hablando acerca de Noé. Otro de los detalles es que dice que Noé predicaba a los contemporáneos de diversas maneras. Lo hacía por el ejemplo de su vida limpia. O sea, que había mucha gente, creo yo, que reconocía que Noé era de las mejores personas que podían estar viviendo en ese tiempo. Por su predicación, significa que él hablaba con sus acciones, y por la construcción del arca. Al ver, no sé, esta es como mi apreciación. Yo diría que al ver que alguien está haciendo algo ilógico, ¿verdad? Como ser humano, que yo, ¿para qué está haciendo un barco? ¿Qué es un barco? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Una barca o algo? Y si en ese tiempo no existían, era como muy cuestionable saber que Noé era alguien que estaba haciendo algo bueno. Pero eso lo podríamos ver nosotros, ¿verdad? Aparte, viviendo no conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Los que estábamos en el mundo. Pero, ¿qué hubiera pensado alguien de Noé, ¿verdad? Si analizara bien su vida, de decir, bueno, a alguien le está obedeciendo, en alguien le está creyendo. La verdad que hemos visto que Noé es una persona intachable. Si está haciendo eso, es por algo. Y veamos también que esta parte donde dice, en el punto 3, preparativos para el arca, eso lo vemos en Génesis 6, del 13 al 19. Una de las primeras cosas es que Dios le comunicó a Noé, ¿verdad?, que había decidido el final de toda carne. Segundo, Dios le ordenó a Noé construir un arca de madera y le da todas las especificaciones para la construcción. Se pueden imaginar 150 metros de largo, 25 de ancho, 25 metros de ancho y 15 de alto, con 3 pisos y compartimentos, una ventana en la parte alta y una sola puerta a un lado. Y también todos los materiales fueron especificados. Eso lo vemos en Génesis 6, ¿verdad? Del versículo 13 hasta el versículo 19. En el 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En el 14 le empieza a decir, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Y así comienza a darle muchas especificaciones acerca de lo que él tenía que hacer. Y Noé lo hizo todo al pie de la letra. De verdad que para mí él fue un hombre que fue sumamente obediente a pesar de las circunstancias. O sea, creo yo que él no veía cómo Dios iba a hacer para destruir a la tierra, o qué es lo que Dios iba a hacer con la tierra. ¿Qué hizo Noé? Simplemente creer y obedecer. Y creo yo que como seres humanos esa es una gran lección de vida, definitivamente. Creer y obedecer. Si Dios nos ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo único que a veces las cosas nosotros esperamos que sean en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, de verdad que sí. Luego dice en el tercero punto, dice que Dios le comunica a Noé que traerá un diluvio de agua sobre la tierra. Y ese va a ser el instrumento de destrucción y de muerte para todo ser viviente. En cuarto lugar, Dios le comunicó a Noé su decisión de establecer un pacto con él. Que Noé y toda su familia entraran en el barco para ser preservados en el diluvio.
de verdad que aquí es donde Dios le está mostrando a Noé su amor, su misericordia, le está mostrando a Noé agradecimiento por esa obediencia que tiene. O sea, venir y decirle, Noé, o tú, tu familia van a entrar, ustedes van a ser guardados, ustedes van a ser protegidos por la obediencia que tú has tenido. Y Dios, ¿verdad?, le dijo a Noé, bueno, esto es lo que vamos a hacer, voy a establecer un pacto contigo, ¿verdad? Yo voy a cuidar a toda tu familia, te voy a cuidar a ti, a tus hijos, a las esposas de tus hijos y a tu esposa. Entonces creo yo que Noé en ese momento estaba recibiendo una de las mayores recompensas de parte de Dios por la obediencia que él tenía. Noé tenía 600 años, dice, cuando entró en el arca. Eso lo vemos en Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahí está especificado. Dejó abierta la puerta 7 días y después él mismo cerró la puerta tras él. O sea, quien cerró esa puerta fue Dios. En el diluvio, dice que en el relato de la creación, las aguas, juntamente con las tinieblas, eran elementos de caos y desorden. En el diluvio, tanto las aguas de arriba como las aguas sobre la bóveda fueron derramadas sobre la tierra. Porque es decir, que caía agua del cielo, pero también el agua que ya estaba aquí, como que brotaba, ¿verdad? Haciéndose mayor cantidad de agua. Dice, como las aguas fueron derramadas sobre la tierra. La gran abundancia de agua cubrió nuevamente la tierra. El diluvio fue el instrumento efectivo para la destrucción de la vida. Ese fue, no sé si ustedes ya han visto películas acerca de eso. Y de verdad que yo soy una de las personas que le temo mucho a eso del mar, ¿verdad? O sea, como dicen, al mar yo sí lo súper respeto. Y porque no sé nadar, les confieso, y siempre he tenido como ese temor. A veces yo soy como atrevida, yo me meto al mar, yo me meto a las piscinas y todo eso, pero siempre lo hago con el mayor de los cuidados, ¿verdad? Por lo mismo que yo sé que no puedo. Entonces, cuando dice que Dios utilizó el diluvio como un instrumento efectivo para la destrucción de la vida, el agua, o sea, usó el agua para hacerlo. Definitivamente que usted sabe que el agua es vida, ¿verdad? Es vida, pero también el agua desgasta las rocas. El agua hace muchas cosas que no son en beneficio, ¿verdad? Entonces Dios había usado esto. Dice que el diluvio del pasado se muestra como un ejemplo de aquel día futuro en el que tampoco nadie podrá escapar a la acción de Dios cuando todos los que han rechazado el conocimiento del Salvador se verán enfrentados con su justa ira, ¿verdad? De alguna manera, esto nos demuestra, ¿verdad?, que un día, pues, la gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios también va a tener un castigo, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que buscar a Jesús, recibirlo en nuestro corazón, en nuestro ser, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que podamos tratar de ser lo mejor que podamos, ¿verdad?, para estar listos para cuando Jesús venga a recogernos. Dice, los hijos de Noé son Sem, que quiere decir nombre o renombre o renombrado. Era probablemente el hijo mayor de Noé. Fue un antepasado de Jesucristo. Dice, Sem nació hacia el año 500 de la vida de Noé, en la época del diluvio. Estaba ya casado, pero no había tenido aún ningún hijo. Después del diluvio, Sem testimonió respeto filial hacia su padre, que se había embriagado. Noé dio a este hijo una bendición, dice, que implica que los descendientes de Sem perpetuarían el culto al verdadero Dios, ¿verdad? De esta línea, ¿verdad?, del hijo de Noé, era que se iba a perpetuar el culto al verdadero Dios. Jafet significa engrandezca a Dios o engrandecimiento. Fue el segundo hijo de Noé. Dicen las leyendas griegas que lo representan a él como el progenitor de la raza griega, ¿verdad? Eso no es algo que esté estipulado en la Biblia, sino que por eso dice aquí las leyendas griegas. Cam significa caliente, tostado o moreno. Dice que era el hijo más joven de Noé. Nada se sabe personalmente de Cam, excepto esto, ¿verdad?, que creo que todos lo hemos leído y lo hemos conocido. Dice, excepto su irrespetuosa conducta hacia su padre cuando éste se embriagó
y que atrajo la maldición de Noé sobre Canaán. O sea, Cam, su acción afectó a su hijo. Dice, lo que nos enseña la vida de Noé. La vida de Noé reafirma en nosotros el conocimiento de la fidelidad y de la importancia que alcanza el permanecer en sus caminos y el hacer su voluntad. Como les decía, o sea, no sé si yo hubiera actuado como Noé, siendo obediente, aún sabiendo que lo que Dios me estaba revelando no era algo que haya pasado antes, pero el nivel de obediencia de Noé fue extremo, o sea, sin saber que en realidad, o sea, si él nunca había visto llover, él nunca había visto tanta agua, pero aún así él sabía que Dios lo iba a hacer, porque me imagino que Dios se lo había revelado. Obviamente que Dios, no sé, esto es como una apreciación, ¿verdad? Le explicó a Noé, mira, yo voy a hacer esto, pero yo te quiero proteger a ti. También le pidió a Noé que metiera parejas de animales, ¿verdad? En el arca para poder que sobrevivieran, ¿verdad? Para poder que más adelante pudieran procrearse y multiplicarse y todo eso. Dice, aunque cuando en ocasiones nos parezca no lógico los acontecimientos en los caminos del Señor, indudablemente la obediencia, la paciencia y la perseverancia tienen su recompensa. De verdad, como le dije, o sea, que Dios protegiera a Noé era la recompensa por la fidelidad y que él tenía y la obediencia que él siempre le había demostrado a Dios. Ciertamente dice, estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Y esta es la verdad en que nos ayuda a tratar de mantenerlos al margen. Pues la naturaleza pecaminosa que está latente en nosotros, que todos lo tenemos, ¿verdad? No debemos descuidarnos. Noé descuidó esta área de su personalidad y como consecuencia hubo maldición para toda una descendencia. Estamos hablando de Cam, ¿verdad? Y la maldición fue para Canaán, su hijo. Dice, otras personas relacionadas con Noé, tenemos a Canaán, que significa bajo o llano. Es el hijo de Cam, el nieto de Noé. De Canaán dijo Noé, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Y después se añade que será siervo de Sem y de Jafet. Dice que puede parecer extraño a primera vista que Noé no maldijera a Cam personalmente, puesto que había sido él quien no había respetado a su padre. Pero la maldición y la sobre el hijo recaía también sobre el padre. Añadamos a esto que Dios ya había bendecido a Cam juntamente con Noé y había hecho un pacto con él. ¿Cómo podría llevar Noé a maldecirle directamente? Eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 9, ¿verdad? Del 1 al 8, donde Dios hace un pacto de Dios con Noé. Dice, además no todos los hijos de Cam vinieron a ser siervos de Sem. Solamente fue sobre Canaán que cayó la maldición, ¿verdad? Es algo que se creía, ¿verdad? Que no es que se creía, en realidad se dio, ¿verdad? Que Noé, al final, cuando él bajó, se salió del arca y todo, ¿verdad? Él se embriagó y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero dice de que de repente pues estaba desnudo, lo vio Cam, su hijo, ¿verdad? Lejos de cubrirlo o ayudarle, se burló de él, ¿verdad? Y lo vio. Entonces eso fue una maldición para Cam que llegó a ocasionarle que esa maldición se transmitiera más que todo a su hijo Canaán. Luego vemos aquí a Matusalem, que dice que significa un hombre de la jabalina. Es un hijo de Enoc y padre de Lamec, descendiente de Set. Volvemos a mencionar a Set, que era el hijo de Adán y Eva. Era abuelo de Noé. Matusalem fue el que más edad alcanzó de todas las personas mencionadas en la Biblia. Dice que tenía 969 años cuando él murió. Eso lo vemos en Génesis 5, del 21 al 27. Y fíjense bien que hay personajes en la vida de Noé, como esos dos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Canaán y Matusalem, que también tenían mucha relación con él. Pero lo que yo quiero que veamos es cómo la vida de Noé ha trascendido tanto que hoy en día seguimos hablando de él y seguimos aprendiendo de lo que él hizo. Y cómo se puede en un mundo pecaminoso, lleno de miles de pecados, se puede sobrevivir. Y yo creo que usted y yo podemos hacer eso y bendito sea Dios que lo estamos haciendo, que estamos perseverando.
¿verdad? Eso es algo importante que podemos aprender de la vida de Noé. Así que gracias por llegar hasta acá. Que Dios los bendiga.